Hola, buenas tardes, soy Verónica Albarca. El día de hoy vamos a hablar acerca de la entrevista conductual. La entrevista conductual es una conversación o es una interacción entre dos personas en las cuales tiene un fin específico. Dependiendo de la modalidad, se aplicará tal vez los términos específicos que se van a llevar a cabo. Sin embargo, lo que busque es evaluar y diagnosticar. Saber cuál es la conducta problema que es necesario tratar, motivar, poderle proporcionar al usuario un mayor incentivo para conocer el locus control interno y que con ello se sienta más fuerte para hacer un cambio con esta conducta problema y por supuesto instruir del cómo se va a llevar a cabo, de cómo es que puede llevarse hacia el cambio. Y para ello se necesitan parámetros conductuales, conocer los antecedentes y consecuentes, los recursos y habilidades con los que cuenta el usuario para poder hacer este cambio y algunos datos de medidas obtenidos gracias a los instrumentos que se llevan a cabo dependiendo lo que se esté buscando. Esto vamos a andar un poco más adelante a fondo y por ello es que cuenta con diferentes modalidades. Dentro de estas modalidades podemos encontrar la modalidad de investigación y también las epidemiológicas, que las se deciden juntar en una misma, porque la finalidad es específica. Cuando existe en investigación, como por el método científico, una hipótesis, es necesario comprobarla. Entonces, para comprobar, una de las maneras para que se pueda realizar es por medio de la entrevista, para poder evaluar qué tan cercana o qué tanto concuerda la hipótesis con lo que se está buscando o esperando, ¿no? Otra de ellas es la entrevista conductual de evaluación de problemas, que es básicamente en la que hablaremos el día de hoy. Esta reúne información para identificar el problema conductual, sus características, las condiciones en las que se manifiestan, qué lo incentiva. Y bueno, primero vamos a basarnos en cómo es que esto sucede. Primero que nada, cuando existe esta nueva interacción, son dos personas totalmente desconocidas. Entonces, por eso la persona o el usuario va a encontrarse totalmente alerta y como una persona evaluadora de todo su entorno, tanto del espacio, las condiciones de privacidad, la iluminación, los olores, la temperatura, la limpieza, absolutamente todo lo que le pueda decir que se encuentra en un lugar seguro, así como el terapeuta y las herramientas con las que cuente. Por ello es que es importante una primera impresión buena, amable, con cierta sensibilidad a todo esto nuevo que el consultante va a ingresar, incluso si ha tenido experiencias previas, ¿no? Para ello, una de las cuestiones importantes es establecer rapport con el usuario. Es que se sienta comprometido el usuario, que se sienta como que el terapeuta está siendo comprometido con el usuario, que tenga buena escucha activa, que le haga sentir esta sensación de entendimiento, el que se encuentre sensible a cómo habla. Por eso es importante el enfatizar que el terapeuta tiene que estar atento tanto de lo que dice, pero también del cómo lo dice, de qué es lo que hace, de cuál es la conducta y este lenguaje no verbal, para que entonces pueda establecer y comunicarse con las mismas reglas del usuario. Ya que se estableció brevemente esta conexión o este rapport, entonces sí pasamos al tema de recolección de datos. Los primeros datos que son fundamentales para poder establecer una información completa son los sociodemográficos, edad, sexo, nombre completo, como toda la información general, los antecedentes médicos, si tiene alguna enfermedad, qué enfermedad tiene, hace cuánto tiempo, medicamentos, horarios, si tiene algunos efectos secundarios sus medicamentos, antecedentes médicos o psiquiátricos, si en algún momento ha estado en algún proceso psicológico anterior, cómo fue, qué tanto le sintió que le ayudó, como toda esta información que va a ser relevante, pues si lo dejó, por qué lo dejó, y por esto nos va a llevar a el motivo de consulta. Ya que se haya cubierto la parte general, entonces sí, por qué es lo que acude, cuál es la conducta problema por la que lleva. Y para ello es necesario recoger información precisa y relevante y que no quede como ningún punto a la interpretación, no perder como ya es un espacio o esta fase intermedia, ya es un espacio donde el consultante habla más que lo que habla el terapeuta, entonces se puede desviar muchísimo si no se cuenta con las habilidades necesarias para de nuevo retomar y redireccionar dicha información y también que el terapeuta sea capaz de improvisar y, por ejemplo, si hay una pregunta o si usted utiliza una guía para contestar estas preguntas, poderlo adaptar de tal manera que no se pase detalles y que no haya espacios en blanco. Por eso debe tener mucha escucha activa, observar su lenguaje no verbal. Es también muy importante el tema de la autoobservación. Si el terapeuta llega a gesticular o a tener algunos ademanes que le comuniquen a la otra persona como que no le está entendiendo, que hay un dejo de juzgar, él debe de estar el terapeuta muy consciente de qué hace y cómo lo hace y cómo pregunte cuáles son las reacciones que tiene con las respuestas para no entorpecer esta comunicación o esta información que le brinda el usuario. Y es por ello que las preguntas de la entrevista van a estar llevadas sobre un cuadrante sobre las respuestas, las situaciones estimulantes, las consecuencias y las variables organísmicas mediadoras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto nos va a llevar a un punto importante, que son los puntos principales. Los puntos principales son la delimitación de la conducta problema, que justo va en esta etapa, que busca reconocer la problemática. Si esto como tal no tiene un tiempo límite, requiere ser lo más detallado posible, como lo acabo de mencionar. Recordar sobre todo la última vez que se llegó a presentar para tener como el conocimiento mucho más certero de cuál es el problema actual. La importancia de la conducta problema, es decir, la gravedad, qué tanto está afectando, qué tanto está siendo un problema para el consultante y en su vida cotidiana, y para ello se pueden utilizar ciertas escalas para determinar cuál es o en qué momento se encuentra. También las determinantes de la conducta problema, es decir, cuáles son los estímulos y qué es lo que está afectando para que se continúe reincidiendo en dicha problemática. Por ejemplo, cuestiones externas, que son estímulos antes de que suceda, durante que sucede y estímulos después de que sucede. Todos estos tipos de estímulos que pueden llegar a permear tanto del exterior como en su mundo interno, los pensamientos, las sensaciones, todo lo que empieza a crear que están fomentando el mantenimiento de la conducta, la evolución y el desarrollo. Normalmente las conductas llegan a ser crecientes, cuando no significa un problema y conforme va avanzando empieza a crear una mayor disfuncionalidad. Entonces es necesario evaluar, bueno, cómo iniciaba, ¿no? Tal vez estos antecedentes de cómo fue creciendo, qué fue sucediendo para que empezara a incrementar ello. Y también qué es lo que está haciendo que se mantenga, cuáles son esos factores y las expectativas y objetivos. Aquí
aquí es necesario también observar qué es lo que el usuario piensa o cómo piensa que la terapia le va a ayudar o que cuáles van a ser o hacia dónde esta conducta problema se llevaría a cabo como una finalización exitosa, ¿no? Y entonces este tipo de información se lleva a cabo o se puede verificar dentro de un cuadrante, en el cual, como ya lo mencioné, se evalúa la respuesta, las situaciones estimulantes, las consecuencias y a las variables organísmicas y mediadoras, pues habla más acerca de cuáles son los recursos que tiene el consultante para poder trabajar con la problemática actual. Y ya toda esta información, ya que contamos con toda esta información y con todo este parámetro, se puede empezar a crear una hipótesis que también es la misma que va a darle rumbo a la misma entrevista, porque en esta capacidad de improvisación le va a permitir como conocer qué tanto está cercana a la hipótesis, qué tanto se acerca, que quiere empezar a construir esta nueva sistema que le va a permitir al consultante mejorar. Y para ello, bueno, vamos a finalizar con un cierre positivo, es decir, que con toda esta información o esta interacción, al finalizar el usuario se vaya con un mejor estado de ánimo del que llegó, con esta esperanza de que va a poder mejorar de alguna forma o que algo va a poder hacerse en ese sentido. Posteriormente, bueno, o para que se llegue también ahí, es importante establecer un resumen de la sesión, aclarar si la información que yo estoy entendiendo de lo que él me brinda está correcto, confrontar si hay alguna situación, si tiene alguna expectativa que no sea viable dentro de la terapia, bueno, también poder establecerlo antes de que se termine. Si hay alguna tarea en casa, establecer cuáles serían y agendar la próxima cita, tener como acuerdos y certezas referente a cómo es el proceso. Y por último, el confirmar si todo está claro, si hay algo que tal vez no se mencionó, que sería importante agregar para que toda la conversación y toda la entrevista se sustente en una nueva relación que más adelante va a permitir entonces que las entrevistas posteriores o que las sesiones posteriores tengan un buen desarrollo, ¿no? Ya que se lleva esto a cabo, entonces posteriormente existirá la entrevista de diseño de intervención, en la cual se motivará al usuario a involucrarse en el tratamiento y a realizar los cambios fuera de la sesión. Entonces, ya que se estableció un plan de tratamiento, entonces se va a buscar que el usuario quiera realizarlo, que sepa por qué le está llevando, que lo motive a que continúe haciendo las cosas fuera o ya sin una supervisión y con ello retroalimentar también si la hipótesis que uno está teniendo dentro de ese mismo proceso está correcta o hay que modificarla o hay algo que no se esté viendo, pero esto se va a ver más adelante con el constante interacción y conocimiento, incluso el aumento de la confianza entre el entrevistador y el entrevistado. Y por último, la evaluación de la entrevista, que aquí va más hacia el cierre del proceso terapéutico, de conocer qué tanto este proceso o qué tanto el tratamiento le ha servido, cómo ha evolucionado el proceso, también qué otro tipo de situaciones o estímulos se han presentado nuevos, por los cuales se ha dificultado tal vez el cambio de la conducta problema o ayudado a la conducta problema, son aspectos que serán necesarios evaluar y que sin ningún problema se van a poder llevar a cabo en la entrevista de la evaluación de intervención. Y bien, por último, para que todo esto se lleve a cabo, es necesario que el terapeuta o que la persona encargada de este proceso terapéutico cuente con ciertas habilidades y también actitudes que a lo largo de las entrevistas y que a lo largo de todo el proceso debe de contar. Y entre ellas, en las actitudes, es que sea amable, empático, que acepte la información que le está proporcionando, que justo el no fomentar que el usuario se sienta juzgado, que tenga sensibilidad terapéutica, que pueda reconocer estos gestos, que pueda reconocer esa información que tal vez a veces se encuentra entre líneas. Y por supuesto todo eso se va a llevar a cabo porque no solamente nosotros vamos a observar la información no verbal del usuario, también el usuario está constantemente evaluando nuestras reacciones. Entonces, esta empatía, esta actitud no puede utilizarse si no se es auténtico, si no se siente realmente, porque igual si se ve forzado, se va a sentir y lo va a percibir y por ende puede crear una desconfianza porque no estamos siendo totalmente honestos con ellos. Y ahí la pregunta es ¿por qué no? Entonces, basado en esto, pues entonces se desarrollan habilidades como escucha activa, la observación, la directividad, la objetividad, la capacidad de improvisar, la creatividad para realizarlo, porque no hay que olvidar que todo ese proceso, desde que se conocen hasta conocer y tener la confianza y crear un tratamiento, se tiene que hacer en un periodo o en una duración entre 50 minutos y 90 minutos que dura la sesión inicial. Presentar elementos corporales adecuados, justo parte de la autenticidad, controlar las reacciones no verbales, esta parte de autoobservación, presentar elementos paralingüísticos adecuados, es decir, todos tenemos diferentes formas de decir las cosas y esto se complica muchas veces cuando no nos conocemos. Entonces hay que evaluar y hay que tener esta sensibilidad para conocer cómo se comunica, a qué tipo de nombre le brinda ciertas emociones, cuáles son las formas y las maneras en las que esta persona utiliza el lenguaje para poderlo utilizar a favor de que pueda entender también lo mismo que nosotros buscamos comunicar. También hacer preguntas abiertas, manejar conductas de escape y evitación, porque al ser una situación donde se vulnera totalmente, pues no siempre estamos preparados para tocar temas que van a doler, y entonces es mejor, si no te conozco, si no hay la suficiente confianza, evitar ese tipo de situaciones y cómo se va a manejar, cómo voy a hacer que lo haga a pesar de que tenga tal vez temor en ello. Y por supuesto la prudencia y la sutileza, todo esto va a cuadrar siempre y cuando nosotros sepamos en qué momento decirlo y en qué momento no decirlo, en qué momento reaccionar de forma adecuada. Y por ello es que nos guiamos sobre una base ética que siempre va a anteponer el bienestar del usuario, de manera en decirle la verdad acerca del tratamiento, no brindar expectativas falsas sobre lo que puede esperar acerca
acerca de esta relación, que los procedimientos, que las técnicas, que lo que se utilice para el usuario vaya más hacia el beneficio de él y no el beneficio propio ni económico, ni que a mí se me resulte más fácil. Siempre va enfocado a que le concuerde a él, le beneficie a él y que todo sea buscando un bienestar del consultante. Y por supuesto para ello se requiere tener las habilidades, conocimientos y expertise necesarias, suficiente para poderle brindar un servicio basado en evidencia científica. De lo contrario es imposible que podamos brindar. De antemano agradezco mucho me hayan brindado esta oportunidad de proporcionarle la información correspondiente a la entrevista conductual. Hasta luego.